son aquellas en las que investigo. Pero, evidentemente, hemos aprendido bastante. Y voy a introduciros también algunos retos nuevos y algunos avances nuevos y otras cosas que quizás no, por supuesto, no comentamos en aquella primera presentación y que creo que están mereciéndose que, por lo menos una mención, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que podáis todos ver la presentación. Por favor, confirmadme que podéis ver a pantalla completa la presentación. Sí, la estamos viendo bien. Bueno, a mí siempre me gusta empezar paso a paso, poco a poco, y quería contaros un poco por qué he llegado hasta aquí, ¿no? O cómo he llegado hasta aquí. Y la culpa la tiene, pues, esto que veis en la pantalla, unos círculos de colores que se redibujan todo el rato. Mi padre me regaló un ordenador cuando yo era pequeña y era para jugar a videojuegos, un MSX de aquellos antiguos. Los que tengáis ya, peinéis alguna cana, pues sabréis de qué os hablo. Y bueno, pues la sorpresa fue que venía con un libro y que traía un código y yo escribí aquel código por teclado, le di al enter y esto apareció, ¿no? Yo sin saber qué era aquello. Para mí, ahora que soy más mayor y he hecho la vista atrás, ahora sé claramente que aquel momento fue decisivo, ¿no? Porque me despertó el interés por un lenguaje de máquina que yo en aquel momento ni sabía que era aquello, ¿no? Y segundo, me hizo entrever de alguna forma la relación que pueden tener las máquinas con el arte, ¿no? Y que tienen una parte muy creativa, lo mismo que el humano la tiene, ¿no? Y esto, pues, quieras o no, despertó en mí un interés que con el tiempo, pues me ha llevado a donde estoy ahora, ¿no? Hay una parte muy importante en mi profesión, que es la programación, es entenderme con las máquinas, programarlas para que hagan lo que yo quiera que hagan. Y ese es el gran reto de los científicos con los robots, ¿no? Programarlos para que se muevan como queremos que se muevan y para que sientan o parezca que sientan como queremos que sientan, ¿no? Bueno, evidentemente, una vez que uno siente un flechazo por algo o le interesa mucho algo, lo que tiene que hacer es poner mucho el esfuerzo, ¿no? Y esto lo quiero resaltar porque las cosas no son gratuitas, el esfuerzo hay que dedicarlo y cada vez más cuesta encontrar el tiempo para dedicar en profundidad al estudio, ¿no? Y al estudio y a cualquier disciplina. Fijaos que ahora se habla tanto del machine learning y del deep learning, del aprendizaje profundo y parece ya casi que es un tema exclusivo de las máquinas y no es así, ¿no? Es un tema muy humano. Nosotros también tenemos que hacer el aprendizaje profundo. Y esta transparencia que a mí siempre me ha gustado mucho y la suelo incluir en casi todas mis charlas, viene a reflejar un poco esa importancia. Mirad, esto es la actividad cerebral de un alumno a lo largo de los 7 días de la semana y podéis ver que hay una parte del día que es esta que veis aquí en amarillo, que corresponde con la clase, ¿no? Con las clases. Entonces, el cerebro está activo hasta cuando dormimos, aquí lo veis en azul, pero sin embargo llega un momento del día donde estamos como muertos, ¿no? El encefalograma es plano. Quiero deciros que esto está totalmente reñido con el aprendizaje profundo. No es de extrañar que las máquinas nos superen, ¿eh? Esta es la moraleja, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez estamos más sobreexpuestos a la información, nos apetece más cambiar de canal a la mínima, no me interesa esta serie, pongo otra. Estamos bombardeados de noticias, de redes sociales y de información muy rápida y poco profunda, ¿no? Entonces, evidentemente esto es contrario a lo que un investigador y un científico practica, ¿eh? Sin embargo, solamente con ese aprendizaje y ese conocimiento profundo podemos trascender realmente el conocimiento y hacer que sirva para algo. Y esto es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Los científicos. Y pongo muchas veces este ejemplo de la hoja de espinaca, ¿no? Si yo pusiera delante una hoja de espinaca, pues claro, es un conocimiento universal, sencillo, superficial, todos sabemos que eso es una hoja de espinaca. Pero si yo os preguntara que cómo transformó la realidad, cómo transformó el mundo con la hoja de espinacas, pues quizás no todos podamos responder a esa pregunta. Solo los que realmente la estudian en profundidad, ¿no? Y son capaces de ver en ella esto que veis aquí, que son ramificaciones que permiten circular la sangre y reparar un plasma o servir de plasma que repara las paredes de un corazón, ¿no? Entonces, esta es la importancia. Me gusta empezar con esto porque esto es lo que hay detrás de los científicos, en general en todas las disciplinas y por supuesto, como una más, pues los que nos dedicamos a la robótica. Hay que mirar más allá y lo que tenemos a mano hay que escudriñarlo a tope y de ahí ser capaz de ver este potencial de ese conocimiento para transformar realmente la realidad, ¿no? Y en esto es en lo que nos basamos nosotros
cuando abordamos el tema de los robots. Yo trabajo en un grupo de investigación, por suerte, muy grande. Bueno, quizás no tan grande, pero lo suficientemente grande como para hacer muchas cosas de las que nos nutrimos, ¿no? La maravilla es trabajar en un entorno transversal, donde te enseñan todo el día otras cosas diferentes, porque si no, al final te atascas, te aburres y te desilusionas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Entonces, trabajamos, ahí lo veis, ¿no? Trabajamos por supuesto, con industria, automatizando procesos, en el sector aeroespacial, la inspección de túneles, construcción, sector sanitario. Y eso está muy bien, es fantástico, proponemos soluciones robustas, pero yo no voy a veniros a hablar hoy de esto. Voy a venir a hablar de plataformas que para mí son singulares, porque son únicas, ¿no? Y que además creo que representan muy bien el potencial de la robótica en todo su espectro. Como veis ahí, un robot humanoide, un robot social, robots manipuladores, asistenciales, ¿no? Exoesqueletos, los veis aquí a la derecha. En fin, una serie de plataformas que nos hacen la vida más sencilla o que están sumamente pensadas para hacernos la vida más sencilla, ¿no? Y la ventaja que tenemos es que las hacemos desde cero. Nosotros no compramos una plataforma y la programamos y ya, que no es poco, sino que las desarrollamos, las diseñamos, las construimos, las fabricamos, le damos voz, le damos pensamiento, le damos autonomía y las hacemos valer, ¿no? Entonces, esto nos da un know-how, ¿no? Un conocimiento tremendo de lo que es la robótica y de todas las limitaciones y los problemas y los retos, que eso es lo que os quiero transmitir aquí yo hoy. Vamos a tocar muchas plataformas, por supuesto no vamos a profundizar en exceso en esos retos, pero los vais a entender perfectamente, pero perfectamente, ¿vale? Bueno, yo quiero hablar, por supuesto, de la gran realidad que hay detrás de la robótica, fundamentalmente la robótica industrial, que es la que lidera el sector, por lo menos en España. A lo mejor robots sociales no tenemos, pero desde luego industriales tenemos y muchos, ¿no? Y cada vez más. Entonces, ahí veis la curva, ¿no? Esta primera curva de aquí de la izquierda, cómo sube el número de robots industriales al año, ¿no? Y sube exponencialmente. Y esto es una realidad. Ya tenemos ese miedo, ¿no? Esa alerta de que nos quitan el trabajo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, evidentemente, hay un desequilibrio en lo que pasa en cada país. Pues España no está del todo mal. Aquí la veis, tenemos... por cada 10.000 empleados, estos son datos del 2016, porque se actualizan cada 4, y aquí vemos que tenemos 160. Ahora, evidentemente, tenemos muchos más, pero bueno, aquí tenéis clara la tendencia, ¿no? Entonces, esto es una realidad. La robótica industrial ha venido para quedarse, ya se ha quedado desde hace mucho tiempo, ya lleva con nosotros muchísimo tiempo y evidentemente esto tiene unas lecturas positivas y negativas. Yo me voy a quedar con la positiva y es que solo la robótica industrial, los robots industriales han conseguido que en poco más de siglo y medio las horas que trabajamos a la semana caigan en 30. Mirad aquí unas 70 en esta curva y cómo han caído como a 33, bueno, más o menos unas 30 horas o así, ¿no? Creo que esto se traduce en una mayor calidad de vida y en una redefinición, porque esto parece que es nuevo, pero llevamos hablando muchísimos años, siglos, de la redefinición del trabajo por la aparición de las máquinas. Las máquinas surgen por una necesidad humana de aliviar el trabajo y esta es la realidad, ¿no? Entonces, aquello que ya conocemos muy bien y que sabemos cómo hacerlo de una forma muy controlada y muy clara, pues podemos diseñar una máquina que lo haga. Y no está mal el hacerlo, no está mal, porque nos lleva a producir más y sobre todo, ya no producir más, nos lleva a producir elementos o productos que de otra manera no podríamos producir. Por ejemplo, un avión. Si yo me pongo a hacer un avión solo con mis manos, imposible. Necesito una máquina precisa y rápida, porque de otra manera el avión no vuela. Entonces, bueno, pues esta es la lectura positiva. Por supuesto, esa redefinición del trabajo tiene que hacerse de una manera que el trabajador nunca quede desamparado, eso por supuesto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que echar el esfuerzo. No en frenar el progreso tecnológico, creo que no es ahí donde hay que echarlo, porque nos perderíamos muchas cosas muy buenas como las que vamos a ver ahora, sino en reorganizarnos y de alguna manera todos esos beneficios que vamos a conseguir, que por supuesto los hemos conseguido con esta industrialización, reviertan en una formación continua y en una garantía de que los empleados se mantienen en el puesto de trabajo cada vez más actualizados y más preparados, ¿no?
Esta es un poco la lectura. Yo os quiero enseñar este robot solamente para que entendáis el nivel de avance que tienen estos robots industriales, que estamos hartos de verlos en las fábricas, pero quizás no tanto en el terreno de juego como es este caso. Vemos aquí a Timo Boll, que es un jugador de ping-pong muy famoso, es el número 1, y aquí compite contra un robot industrial que es sumamente preciso, es capaz de detectar la pelota, saber dónde está y posicionar la pala perfectamente y darle el golpe justo en el instante necesario, ¿no? Y es un gran competidor. A lo mejor no le gana. Yo, si alguno tiene interés, este vídeo está en internet, lo puede ver hasta el final porque dura bastante. Pero bueno, echan ahí una partidita, ¿no? Evidentemente aquí hay mucha producción, hay en fin, hay mucho marketing. Pero bueno, entended que el robot realmente es capaz de darle a la pelota y colársela al jugador, ¿no? Bueno, hablamos de este tipo de robots, ¿no? Esto está marcando y ha marcado ya pues un antes y un después en la industria, ¿no? Pero bueno, no vengo a hablaros tanto de esta realidad que ya conocéis, yo vengo a hablaros de otras realidades a las que quizás cada vez tengamos más miedo, más temor, sobre todo por un desconocimiento, ¿no? Los robots humanoides. El robot humanoide para mí pues define un poco lo que es el culmen, ¿no? de la robótica, porque queremos recrear en un robot al humano, básicamente. Lo que queremos es crear, como Frankenstein, ¿verdad? Crear a un ser a nuestra imagen y semejanza, porque pues somos egoístas y somos egocéntricos. Como humanos no pensamos que haya nadie superior, por tanto, somos egocéntricos, todo gira alrededor de nuestra, ¿no? Y eso nos hace ser egoístas, ¿no? Entonces tenemos este afán por crear humanoides, ¿no? Y la realidad de los humanoides es que todos, absolutamente, hoy en día se caen, ¿no? Se caen como veis aquí. Este vídeo seguro que ya lo habréis visto y posiblemente os lo pusiera la otra vez, pero es importante ver dónde estaban los retos y hasta dónde hemos avanzado, ¿no? Fijaos que aquí es que ya no se trata de que el robot haga una pirueta, se trata simplemente de que dé un paso sin caerse y que sea capaz incluso pues de detectar que hay una llave en un sitio y girarla, ¿no? Agarrarla y girarla, ¿no? Y somos incapaces de nada de eso, o sea, incluso de subir una escalera. Entonces, y este vídeo es cierto que tiene 5 años, os puedo garantizar que hemos evolucionado poco. En robótica humanoide se ha evolucionado muy poco, muy poco. Tan poco que incluso estos robots que veis aquí, que alguno me dirá, hombre, sí, los de Boston Dynamics, y estos hacen piruetas y estos son estupendos y tal. Sí, evidentemente, dan piruetas y en un entorno muy, muy, muy controlado son capaces de no caerse y de hacer maravillas. Tienen un control de su locomoción muy bueno, ¿no? Pero también se caen. Esto es lo que nunca se muestra, ¿no? Pero la realidad es esta, que a poquísimo que algo inesperado pasa, como que toca mínimamente el carro, pues mirad qué catástrofe, es incapaz de mantener el equilibrio y se termina dando un buen golpe, ¿no? Entonces, seguimos en este estado. Esto es un vídeo editado y proyectado por uno de los desarrolladores de este robot en una de sus charlas TED, ¿no? Donde evidentemente muestra que los retos siguen siendo los mismos. Es decir, los robots fuera de los laboratorios, fuera de los entornos controlados, no funcionan, los robots humanoides. Se caen y una vez que se caen, pues muy difícilmente se levantan, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que los entornos donde los humanos, ¿verdad?, nos relacionamos, pues son sumamente irregulares, indefinidos, dinámicos, variantes y para nada tienden a lo controlado de un entorno de laboratorio. Eso para empezar, es decir, mirad, en un robot siempre hay, os lo voy a volver a poner, siempre hay tres pilares, ¿no? Por un lado, y ocurre igual con el humano, tenemos la percepción, necesitamos percibir lo que hay en el entorno. Para eso necesito un sistema de percepción rápido, ¿no? Que diga, oye, que me caigo, pero muy rápido me lo tiene que decir, ¿no? Percibir muy rápido. Con lo que percibo tengo que procesarlo, ¿no? Y ese es el computador, la máquina, ¿no? La que procesa todos esos datos que recibo de los sensores. Porque, claro, yo proceso lo que veo, lo que siento, en mi equilibrio, lo que toco, lo que oigo. Todo eso interviene en mi equilibrio, ¿no? Entonces, lo tengo que procesar muy rápido. Y el robot también lo puede procesar rápido. Y luego, el resultado de ese procesamiento es la actuación. Y tengo que actuar muy rápido. Si alguna de las tres cosas falla, si percibo lento, me caigo. Si percibo rápido pero proceso lento y no interpreto que me estoy cayendo, me caigo.
Y si percibo rápido y proceso rápido, pero no actúo rápido, me caigo, ¿no? Y entonces, en los robots humanoides, las tres cosas tienen que ir sumamente a la par, porque si no, le pasa como a este robot, se cae. Ha sido incapaz de detectar ese golpe, no ha sido capaz de detectarlo y de corregirlo a tiempo, ¿vale? No ha actuado, sobre todo rápido, en las piernas para, yo qué sé, haberse agachado, haberse inclinado, no ha sabido, ¿no? Se ha vuelto un poco loco. Y ese sigue siendo el gran reto. Yo siempre cuento esta anécdota que cuando nosotros diseñamos nuestro robot humanoide de Teo, que aquí lo tenéis, esta es nuestra versión, ¿vale? Cuando nosotros lo diseñamos, elegimos unos motores, unos actuadores que, bueno, pues sí, pues son lentos, ¿veis? Aquí el robot coge esta, no lo hace muy rápido, pero ¿qué pasó? Que en aquel momento los motores más rápidos y más ligeros que podíamos haber comprado no nos los quisieron vender en Japón porque era tecnología suya cerrada. Y entonces, pues bueno, esa protección de la tecnología hizo que no pudiéramos en su momento tener un robot más rápido del que tenemos ahora, porque entended, y lo veis claro cuando veis a Teo, que cambiar un motor, mirad, los motores, voy a ir para atrás, los motores son estas articulaciones, son las articulaciones del robot, ¿vale? Entonces, aquí lo estáis viendo. Aquí veis, esta es la articulación del codo, aquí veis la articulación, no sé si veis mi ratón, espero que sí, del hombro. Entonces, cambiar esto significa, por otros más pequeños y más potentes, que le den más ligereza al cuerpo, ¿no? Y que sean más rápidos y potentes, implica que tengo que rehacer el diseño entero de Teo para alojarlos, ¿no? Porque ahora se me quedarían pequeños dentro del hueco este que tengo, ¿no? Y mirad, lo que sí que conseguimos con Teo son habilidades de manipulación bastante importantes. Voy a pararlo, este vídeo de aquí, no penséis que esto es un autómata como el de las abuelas, ¿no? Era el que tenían nuestras abuelas, que les dábamos cuerda y hacían siempre el mismo movimiento. Esta cámara que veis aquí de Teo, pues es una cámara de un videojuego de la Kinect, y nos permite, fijaos, con una cámara de baja calidad, nada ostentoso, somos capaces de detectar las arrugas. O sea, eso es un tratamiento de la imagen impresionante lo que hacemos ahí. Y con inteligencia artificial somos capaces de detectarla frente a otras cosas que no son arrugas, ¿no? Y una vez que la he detectado, el robot comanda su brazo para que justo la plancha que está en su extremo sea capaz de llegar a la arruga y plancharla. Y esta es la maravilla, ¿no?, que hacemos. Y, por supuesto, que durante el planchado la presión, que la medimos con este sensor azulito que hay aquí, la presión que ejercemos en la prenda no sea tal que la quememos, ¿no? Y que la velocidad a la que deslizamos la plancha sobre la prenda tampoco sea muy lenta como para quemar la prenda, ¿no? Entonces, esto no es nada automático, quiero decir, es autónomo, que nada tiene que ver con lo automático, con lo preprogramado que siempre hace lo mismo, ¿vale? Y requiere muchísima capacidad de sensorización, tengo que ver dónde está la plancha, si la estoy presionando mucho, si no, mucha capacidad de visión, captar bien la prenda, captar bien todas las arrugas y mucha capacidad de procesamiento. Procesar y discernir de ahí cuál es la arruga para ir ahí a planchar y no a otro lado donde la arruga no esté, ¿no? Bueno, son habilidades, lo mismo que la de camarero que habéis visto antes. El robot es capaz de mantener en equilibrio una bandeja y una copa sobre sobre una bandeja, y lo veis. E incluso cuando se le empuja, pues evidentemente despacito, pero es capaz de corregir la bandeja en la dirección adecuada, ¿no? Ahí estamos probando esto, ¿no? Y luego otra de las cosas que nos cuesta muchísimo y por eso no lo veis andar, el robot tiene 2 piernas, como veis ahí. Ahora ya estamos mejorándolo. Estamos, de hecho, justo esta semana probando una caminata. Ya grabaremos el vídeo y espero en la próxima poderosla enseñar. Pero tímidamente, este vídeo tiene más tiempo. Esta chica estaba haciendo con nosotros una tesis. Ahí se le daba un tímido golpe, un tímido empujón, pero más adelante hemos conseguido que que parece una tontería, yo ya sé que esto, cuando viene la gente a ver el robot, dice, ¿pero esto es lo que hace? Pues es sumamente complejo, ¿no? Porque es un empujón en el que solo intervienen los tobillos. Y esto, pues si uno se pone muy recto y solo moviendo los tobillos es capaz de mantener el equilibrio después de un empujón de alguien que venga por detrás, pues que me lo cuente, ¿no? Porque es sumamente complejo, ¿no? Estamos probando los tobillos y la estabilidad de los tobillos. Los tobillos en un humanoide son puntos clave, porque como nosotros, ¿no? ¿Cómo mantenemos nosotros el equilibrio cuando vamos en el metro, ¿no? ¿Cómo mantenemos ahí los tobillos? El juego de tobillos
es lo que nos mantiene en pie, ¿no? Entonces tienen que ser muy rápidos y muy potentes. Por esta razón llegamos a construir este prototipo, porque el anterior le fallaron los motores de los tobillos, ya no pudieron más y el robot falló al dar un paso y se cayó y se rompió y ahora mismo pues el pobre, bueno, está en Lima, está en su gira por los museos con Telefónica y bueno, sí, con la Fundación Telefónica y ahora se dedica pues esto, a la fama y a dormir. Está en una vitrina metido, muy bonito y de exposición, ¿no? Y aquí veis otra aplicación donde el robot con la misma cámara es capaz de seguir la pelota. También la presión, ¿no? Cómo se desliza la pelota y las fuerzas que ejerce la pelota sobre la bandeja se miden con estos sensores de las muñecas y soy capaz de controlar esa bimanipulación, porque tengo las dos manos, para que la pelota acabe situada en el centro de la bandeja, ¿no? Son operaciones lentas, estoy de acuerdo, pero bueno, ahí están estos retos, ¿no? Es decir, el gran reto de la robótica en general es de verdad llevar a la vez el avance y el desarrollo tanto en la percepción como en el procesamiento, que es el razonamiento, que es la inteligencia artificial, como en la actuación. Y cuando falla una de estas cosas, pues vamos mal. Es cierto que en un humanoide es más crítico que falle cualquiera de ellas. En otros, por ejemplo, un robot social con ruedas, social o no, un robot con ruedas, el equilibrio, ¿verdad? Pues está garantizado porque yo me apoyo sobre 4 ruedas o 2 ruedas o 3 y por mucho que tarde, ¿no? Como no en actuar o en moverme, pues bueno, a lo mejor llego más tarde al sitio al que quiero ir, pero caerme no me voy a caer. Pero en un humanoide eso no me lo puedo permitir. Tengo que actuar muy rápido en mis rodillas, en mis caderas, en todo mi cuerpo, ¿vale? Bueno, este es el gran reto de la robótica humanoide. Quiero que entendáis que seguimos muy atascados en esta parte, ¿no? Luego, evidentemente, hay otras plataformas, hay empresas como Boston Dynamics. Quiero volver porque, por supuesto, os he puesto el momento donde el robot se cae, pero luego hacen maravillas con los bípedos, pero también con los cuadrúpedos. ¿Conocéis a Spot Mini, verdad? Es un robot que ahora es famosísimo, le han hecho un marketing brutal, está en Chernóbil, inspeccionando los pasillos de la central nuclear, en fin. Pero en el fondo, es cierto que este robot tiene una locomoción fantástica. Mirad, es que es alucinante cómo es capaz de mantener su equilibrio y encima haciendo virguerías, ¿no? Sobre 2 patas, etcétera. Y ahí lo veis actuando conmigo. Voy a hacer aquí un pause, porque hay una cosa de este tipo de robots que no suele decirse, ¿no? Y no le quita mérito, pero hay que decirlo todo, lo que se ve y lo que no. Y a mí me gusta este vídeo porque aquí aparece una sombra, que esta es la sombra de la robótica realmente, y es, como veis, es un hombre aquí, un técnico, que lo que tiene es colgado aquí a su cintura una mesa, como una tablet, ¿no? Con un mando y con un montón de botones, y lo que está haciendo es teleoperar al robot. Es decir, este robot ni está sintiendo que yo le hago cosquillas, ni viene hacia mí porque precisamente me haya visto, ni nada por el estilo, ¿vale? Este juego que se marca es el que está controlando el hombre que hay detrás, ¿vale? Entonces, claro, esto pues no le quita mérito, porque una vez que el técnico lo comanda y lo mueve hacia un lado, hacia otro, y le dice baila para acá, baila para allá, baja los escalones, súbelos, el robot es capaz de hacerlo en perfecto equilibrio, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? Pero hay que entender que este robot, dejado a la mano de Dios en un terreno de por ahí, pues ahora mismo no estaría preparado. No está suficientemente preparado. Está muy preparado, pero no lo suficientemente preparado. Siempre tiene que haber, por supuesto, lo puedo programar para que tenga más autonomía y no necesite tanto al técnico, pero hay que entender que todavía no tenemos ese grado de integración como para que ya tengamos a estos robots ahora mismo en casa o en la oficina o en una empresa, en una fábrica, trabajando pues así, tan libremente, ¿no? Como sí que conseguimos que los industriales, ¿verdad? Los robots industriales sí que funcionen perfectamente. Pero claro, aquí le pedimos demasiado, ¿no? Les pedimos mucha sensorización, mucho procesamiento y mucha actuación a la vez, ¿no? Bueno, esto me gusta subrayarlo, creo que es importante. Que se entienda de verdad cómo funcionan estos robots, que dentro de que tienen una autonomía maravillosa y una locomoción fantástica, están teleoperados y, por tanto, hay una gran parte de su comportamiento que en tiempo real la impone
la impone y la comanda el humano, ¿vale? Que esto lo entendamos. Aún así, yo os digo, empresa Boston Dynamics para mí es una de las más importantes en el desarrollo de plataformas. Salvo que hay a veces algo que nos hace dudar en general, y es que esta empresa, que tiene una trayectoria intachable, la compró Google hace nada y al poco de comprarla, muy poco, la ha vendido. La ha vendido a Hyundai, creo ahora que es Hyundai. Sí, creo que es Hyundai. Entonces, te hace pensar, ¿no? Porque dices, Google, una empresa como Google, que de repente venda se deshaga de una empresa tan potente en robótica, ¿no? Con el peso que tiene la robótica hoy en día. Bueno, pues no le habrá interesado, no lo sé por qué, pero bueno, ahí dejo los interrogantes para que cada uno se cuestione la pregunta y si queréis investigarlo, pues investigadlo, ¿no? Creo que es interesante. Luego, mirad, claro, todos estos problemas de locomoción que son tan sumamente complicados, ¿no? Muy complicados. Me los puedo ahorrar si al final pongo una plataforma con ruedas. Esto es muy habitual en los robots sociales, ¿no? Algunos no, por ejemplo, Sofía. Todos conocéis a Sofía, supongo, que ahora encima ha tenido mucha polémica con el tema de que la iban a usar para las elecciones, etcétera. Sofía es un robot social, pero es verdad que es humanoide y tiene piernas. Lo que pasa es que precisamente su locomoción es lo que menos resalta en ella. Es decir, pues, si la habéis visto andar, da pasitos muy tímidos y muy malos. De hecho, bueno, pues no es el objetivo de este robot, ¿no? El desarrollo de su locomoción, pero sí el desarrollo de su inteligencia, ¿no? Y entonces damos un paso, ¿no? Porque estos robots, por supuesto, son inteligentes como lo es un humanoide como el que os he enseñado, ¿no? Pero estos sociales, además tienen un plus, y es que anden o no anden, tengan 2 patas o 2 ruedas o 4 patas o sean simplemente un robot de sobremesa que ni siquiera se mueva, tienen que emplear su inteligencia artificial para resultar empáticos. Porque esta es la realidad, ¿no? Ese es el gran reto. ¿Dónde está el reto de los robots sociales? Que ya parece que sí tenemos robots integrados en las viviendas, en las casas, ¿no? Para que les recuerde a nuestros mayores, tómate la pastilla, para que les diga, les salude, mantenga una mínima interacción con ellos, ¿no? Pero esos robots hoy en día realmente son básicamente, pues, os diría, un Tamagotchi. No voy muy desencaminada. A lo mejor es un poco fuerte, ¿no? Por supuesto. Pero hoy en día, comercialmente, un robot social que de verdad haga una labor social no existe. No existe. Por supuesto, sí que os digo lo que os decía, ¿no? Que yo puedo, hay plataformas en desarrollo, pues que sí, que te llevan una cuenta de tus pastillas, oye, te toca la pastilla, te pueden preguntar cómo estás, te pueden ofrecer juegos, ¿no? De entretenimiento, pero se quedan muy limitados, ¿no? ¿Dónde está el reto, por tanto? ¿Dónde está ese reto? El reto no está tanto, para mi entender, en su inteligencia artificial pura y dura, per se, ¿no? Porque ya sabemos que hay robots que son capaces de batir a los ajedrecistas más importantes del mundo porque, bueno, pues porque son más inteligentes. Más inteligentes en el sentido de que son capaces de aprenderse las reglas y jugar a todas las infinitas posibles jugadas, ¿no? Antes de decidir cómo jugar, ¿no? O cuál va a ser el siguiente movimiento. Y entonces es muy fácil que ganen, por supuesto, porque nosotros no tenemos esa capacidad de anticipación tan amplia como el robot, ¿no? Entonces, evidentemente nos gana. Pero yo no hablo de esa inteligencia. Ya sé que las máquinas son más rápidas, procesan más datos y aciertan mucho más rápido que nosotros, ¿no? Incluso aprenden más rápido que nosotros, ¿no? Yo hablo de la inteligencia emocional y esa es muy difícil. Y, sin embargo, un robot social casi que no nos sirve demasiado si el robot no es que sienta emociones, pero que emule las emociones. No nos interesa un robot que sienta, para empezar, porque el robot no puede sentir. Pero a nosotros los humanos son a los que nos interesa que el robot emule una emoción, porque es la manera de generar empatía en nosotros y de que no metamos al robot en un cajón. Y esto es fundamental. Esto es la realidad que debemos subrayar. Yo tengo amigos, de verdad, que me dicen, pero qué tontería que algunos se dediquen a hacer robots con emociones o emociones para los robots. Y digo, pues te equivocas de lleno, porque si tú piensas que el robot te va a ser útil como robot social si no muestra una empatía, si no muestra una emoción,
Evidentemente no. ¿Qué hacemos con las personas que no nos despiertan empatía? Las rechazamos, nos cruzamos de acera. Esta es la realidad. Y el robot lo voy a meter en el cajón, no me va a servir. Yo quiero un robot que si me siento triste, me haga sentir que me escucha y que sea empático con ese sentimiento y que tenga una voz de comprensión, que tenga una voz incluso de tristeza junto conmigo, ¿no? Por supuesto, esa emoción la tiene que entonar junto conmigo para que yo realmente confíe en el robot y siga interaccionando con el robot. Porque si no, pues evidentemente, pues llamo a mi amigo, o llamo a mi madre, o llamo a mi pareja, que mejores que ellos nunca jamás nadie me va a poder escuchar, ¿no? Y esta es la realidad. Entonces, el problema es que construir una emoción en un robot es algo sumamente complicado. Os voy a poner este ejemplo y luego lo discutimos. Aquí veis a Maggie, que es nuestra robot social, que como veis, pues se mueve con unas rueditas, tiene 2 brazos que son un palo. Esto nada tiene que ver con Teo, los retos son otros. Aquí estamos hablando de retos. Bueno, el reto es que Maggie interaccione y que en su diálogo pues resulte interesante y que sobre todo consiga que la persona que se la cruce mantenga, ¿no?, esa relación y quiera seguir hablando con ella y jugando con ella. Maggie es capaz de jugar un montón de juegos, juega al escondite, te ofrece un montón de juegos en la tablet, enchufa la tele, canta, te dice, te lee el prospecto de las medicinas que te estés tomando, por supuesto, te recuerda que te tienes que tomar la medicina, pero Maggie hace otras muchas cosas más. Mirad esto. Hola, Maggie. Pues eres muy fea. Bueno, no sé si lo oís muy bien porque la voz es muy enlatada y muy bajita, pero le dice, hola Álvaro, ¿no? O sea, ella ve a Álvaro y ya lo reconoce porque tiene un sistema de visión inteligente y reconoce esa cara, ¿no? Como lo hace el móvil, ¿no? Que ya no sabe que es nuestra cara y se desbloquea. Y Álvaro muy rápidamente dice, hola Maggie. Y Maggie le dice, ¿qué es lo que opinas de mí? Y Álvaro le dice, eres muy fea. Y Maggie está programada para entender que fea es algo negativo, ¿no? Y en su, digamos, en su programa, todo lo negativo le resta. Y ella lo memoriza como algo negativo, como algo en su interacción que no ha ido bien, ¿no? Que, digamos, que identifica a Álvaro como alguien indeseable, por así decirlo, ¿no? Y además le responde y dice, pues no me gusta lo que me dices, ¿no? Esto, que parece una tontería, porque yo puedo decir, bueno, si el robot escucha fea, pues que diga tal cosa y ¿no? Que diga, pues no me gusta. Y además a Álvaro, pues la próxima vez que lo vea, pues ya sabe que tuvo una experiencia negativa pasada. Bueno, esto es un primer paso sencillo relativamente. Lo difícil es construir a partir de aquí una personalidad en el robot, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, lo que vais a ver en el siguiente vídeo es cómo en las siguientes interacciones, gracias a esa inteligencia que Maggie tiene ¿no?, programada, es capaz de poner al servicio, ¿no?, al servicio de la interacción todo su aprendizaje, ¿no? Y mirad lo que pasa a continuación. Os lo voy comentando mientras lo veis. Le ha dicho, hola Álvaro. Y no le ha dicho nada más, no le ha dicho, ¿qué es lo que opinas de mí? Ni cómo estás. Cero. ¿Por qué? Porque ella no quiere que digamos, ella sabe que la interacción con Álvaro le va a restar, ¿no? Le va a restar en su experiencia y, por tanto, no quiere que eso reste, ¿no? Y mirad la actitud corporal. Cuando le dice hola Álvaro, echa para atrás los brazos y escapa de él. Toda su acción es moverse. Si Álvaro no se mueve y sigue en su campo de visión, moverse ella con los brazos hacia atrás como si cogiera velocidad ahí la pobre, huyendo, y huir de esa escena, perder de vista a Álvaro, porque así se le ha programado, ¿no? Y de esta manera conformamos esa personalidad que evidentemente en una siguiente... Maggie está siempre a la escucha, Álvaro ahí se ha quedado callado, pero si en algún momento Álvaro habla, Maggie está receptiva y le puede decir algo que para ella sea considerado bonito o un refuerzo positivo, ¿vale?
y, evidentemente, ese peso suma a su ecuación, ¿no? De manera que contrarresta una experiencia pasada, ¿no? Y esto es lo que vamos haciendo con Maggie y con las emociones. Evidentemente, os lo he contado de una forma muy superficial, muy alto nivel, pero creo que es más que suficiente para que entendáis lo sumamente complejo que es, partiendo de estas reglas, ¿no? Y de estos algoritmos de aprendizaje y de refuerzo, ¿no? De acciones con refuerzo positivo o negativo, lo difícil que es crear una personalidad y replicar emociones, ¿no? E ir conformando, pues, experiencias, ¿no? Que de alguna manera hagan creer, ¿no? Que el robot está sintiendo, ¿no? Imaginad lo difícil que es emular emociones como los celos, la envidia, ¿no? La pasión, el amor, eso, cuando decimos, ¿no? Un robot que siente, en fin, bueno, que emula determinados sentimientos, determinadas necesidades que son muy claramente identificables por un humano, pero nada complejas. Todo lo que sea profundizar en eso es bueno, muy complejo de reproducir en el robot, ¿no? Aún así, conseguimos con este robot cosas maravillosas. Os puedo garantizar que estamos teniendo unos resultados maravillosos con él en lo que es el tratamiento de deterioro cognitivo. Ahí estamos trabajando con personas mayores que han sufrido un deterioro cognitivo y el robot en su interacción resulta empático y consigue que el usuario, ¿verdad?, pues actúe y use al robot, ¿no? El robot le propone una terapia, le propone unos ejercicios para su entrenamiento cognitivo y no es aleatorio ni no es automático. Es decir, en función de cómo evoluciona y de cómo es la interacción y de si acierta más o menos en esos ejercicios, Maggie tiene la habilidad de determinar qué grado de dificultad propone para el siguiente y qué tipo de ejercicio va a ser el siguiente, ¿no? Todo esto pues, supervisado por un terapeuta, pero ya Maggie tiene, digamos, un poquito de función de terapeuta. Esa es la idea, ¿no? De tener una cierta autonomía en el hogar con estos robots, ¿no? Bueno, estos son los robots sociales, estos son los retos. Entended que aquí la inteligencia artificial, a la que, por supuesto, se vincula y no se puede separar la emocional, pues es la que predomina y la que manda, ¿no? No tanto la locomoción como en el otro caso, ¿no? Ya si mezclamos las dos cosas, imaginaos qué dificultad hay ahí, ¿no? Bueno, robots asistenciales. Antes lo decíamos, ¿no? Este vídeo también lo pongo mucho porque es muy representativo. Tiempos modernos de Charles Chaplin, aquí un robot que le diera de comer a Charles Chaplin se vuelve loco, esto no funciona. Como bien dicen los ingenieros, esto no es práctico porque no es bueno y no es, por tanto no es práctico, ¿no? Esto tiene que ser práctico, tiene que servir para darle de comer de verdad a alguien. Y nosotros, pues, hemos hecho nuestros pinitos con este robot Asibot y ahora os voy a enseñar otro. Donde veis, bueno, es un brazo que es capaz de muy lentamente, pues con una herramienta en el extremo, pues darle de comer a esta persona que es tetrapléjica, ¿no? ¿Dónde está aquí el gran reto? Fundamentalmente el gran reto aquí es que los robots sean compliance. Compliance es una palabra que se utiliza mucho ahora en el inglés. Compliance significa adaptativo. Adaptativo significa que el robot se adapte a la mínima que suceda en su entorno. Si hay un golpe con alguien, evidentemente tiene que reaccionar y parar, tiene que frenar, porque cuando hemos hecho pruebas con estos robots en los hospitales, muchos de los tetrapléjicos de verdad no se atreven, porque nosotros le podemos dar a la seta de emergencia, nosotros podemos quitar la cara, pero ellos no, solamente mueven mínimamente la cabeza, se sienten inseguros. Entonces, casi que necesitarían que si le soplan al robot, el robot se parara. Ya existen robots mucho más compliance que tienen una piel de sensores que allá donde les toques, ¿no? O a la mínima que perciban que hay una perturbación en el entorno, son capaces de frenar y de no hacer daño, ¿no? Esto es muy importante. Ahí está el reto, en la sensorización, que casi que el robot las ve venir y a la mínima se adapte, reduzca la velocidad de sus motores, de sus articulaciones y evite un golpe, ¿no? Luego retomaremos este concepto. Y en esta línea, pero todavía un reto mucho mayor, son los exoesqueletos. Mirad, son asistenciales también, pero se visten, nos los vestimos, ¿no? Y al vestirnos tienen que ser totalmente compatibles con el cuerpo humano. Compatible significa que encaje muy bien en nuestro cuerpo
y que aparte pues hagan una función locomotora que a lo mejor hemos perdido o que teniéndola pues nos interesa reforzar. Porque, por ejemplo, pues a este hombre evidentemente trabajar así en la vertical todo el rato, taladrando o atornillando lo que sea en el coche, pues imaginad cómo acabáis al minuto de tener eso ahí arriba, ¿no? Muy pesado. Entonces esto te refuerza. Pero la aplicación en la que yo me quiero centrar, es en la terapéutica y concretamente en los exoesqueletos para rehabilitación. Aquí veis a este niño con un exoesqueleto de pierna desarrollado por Marcy Bionics. Es una empresa donde Elena García Armada, una científica maravillosa, muy conocida y además muy colega, pues es la CEO y es la que ha desarrollado esto, ¿no? Este exoesqueleto, que es como un esqueleto adicional al nuestro, consigue que este niño que nunca se ha levantado de la silla de ruedas, pues se pueda levantar. Cuidado porque, ¿dónde está aquí el reto? El reto está en que todavía estos robots no consiguen que este niño se levante y camine solo con el robot. Necesita un TACA, como habéis visto ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaríamos mucha potencia en esos motores y porque hay que entender que estos niños no tienen equilibrio. O sea, en el fondo es como un peso muerto y este robot tendría que ser un pedazo de robot muy grande para evitar que el niño se cayera y tendría que dotar al niño de equilibrio, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande para el robot. Todavía no tenemos esos avances tan importantes, ¿no? Pero conseguimos erguirlo y moverle las piernas de una forma autónoma. Esto que parece a lo mejor poco, es mucho, porque estos niños requieren de una rehabilitación para evitar que la inmovilidad que tienen en las piernas se traduzca en un deterioro de toda su columna, ¿vale? Es decir, que si yo no rehabilitara al niño y siempre estuviera sentado, terminaría todo su cuerpo vencido, vencido ¿veis? Ahí lo veis en este dibujo de rojo, que va para arriba el rojo, a todas las partes, iría trasladándose ese deterioro a todas las partes del tronco. Y eso es lo que no queremos. Hay que erguirlo y hay que moverlo. Y esto lo permite este exoesqueleto, ¿no? Esto es maravilloso. Entonces, mirad, tiene motores, tiene motorcitos como Teo, aquí un motor, aquí otro, ¿no? Y se adapta. Además, luego esto crece, se adapta, ¿veis? Sube, baja, lo adapto al niño. Maravilloso, porque los niños crecen y comprar otro prototipo, imaginaos lo que debe ser de caro, ¿no? Nosotros en esto, mirad, lo que proponemos es otra alternativa. Y trabajamos con aleaciones con memoria de forma. Son unos hilos que, esto es como la espinaca, ¿no? Puedo ver una espinaca o puedo ver algo más allá. Puedo ver un hilo o puedo ver algo más allá. Cuando yo caliento este hilo, se contrae y cuando se enfría a temperatura nominal, a temperatura ambiente, recupera su longitud original. Y esto es maravilloso porque es un actuador. Mirad lo que ocurre. Si yo aquí a esta mujer, ¿no?, le coloco este exoesqueleto de codo, aquí lo que hay son esos hilos que yo, no sé si veis mi ratón, pero si yo los enrollo en el codo, por dentro no se ven, ¿vale? Y los llevo para acá, ¿qué ocurre cuando yo los caliento? Al contraerse, al estar enrollados, permiten la flexión del brazo y cuando se enfrían, permiten la extensión del brazo, ¿no? Entonces, esto es maravilloso porque dándole calor, que ¿cómo le doy calor? Haciéndoles pasar una corriente, ¿no? Haciéndoles pasar una corriente, consigo que el exoesqueleto doble y cuando cesa la corriente y se enfría, pues el exoesqueleto se extiende, ¿no? Entonces, he sustituido el motor por algo mucho menos pesado, que tiene el tamaño y el grosor de un pelo, un poquito más, que no pesa absolutamente nada, que no hace nada de ruido, ¿vale? Y que es sumamente barato, porque a lo mejor pues un hilo de estos os puede costar el metro dependiendo de 4 o 5 euros. Evidentemente necesitamos más de un hilo, necesitamos un conjunto de hilos para todo el exoesqueleto, ¿no? ¿Qué hemos conseguido? Un exoesqueleto que pese menos de 1 kilo, que cueste menos de 1.000 euros, esto sin hacerlo en serie. O sea, imaginad si producimos esto en serie, ¿no? Por supuesto, y no contamos el talento que hay detrás desarrollando el exoesqueleto. Y que además sea muy ligero, sin hacer ruido y muy económico, ¿no? Y hay una cosa fundamental, que es el ruido. Porque muchas veces no nos ponemos en la piel de estas personas que han sufrido un ictus. Y cuando van a una terapia, primero, si les pones algo que pese, si ni siquiera mueven su brazo, ¿cómo van a mover un brazo con algo que encima pesa más, ¿no? Por mucho que eso que pesa más le mueva el brazo. Eso es una sobrecarga que no se pueden permitir, ¿no? Pero segundo, normalmente ocurre que hay un cuadro de depresión, ansiedad, etcétera, por el padecimiento repentino de un ictus. Y no sé si alguno habéis tenido alguna vez ansiedad, pero desde luego cualquier cosa te molesta, te irrita en exceso. Un ruido continuo en una rehabilitación os puedo garantizar que, vamos, te saca de quicio, ¿no? Entonces, esto es que de verdad no suena absolutamente nada, ¿no?
Y aquí es donde estamos trabajando. En actuadores, y este es el reto, que sean muy ligeros, que no hagan ruido y que sean muy económicos. Porque si no, estas soluciones, al final, lo bueno es que tú te las lleves al hospital, pero sobre todo que te las lleves a tu casa. Que te puedas comprar este prototipo que, por supuesto, programado según nos diga el terapeuta, porque aquí está Dorin, que es este chico que veis, que ha programado. Esta mujer, de verdad, es una paciente real de ictus, ¿vale? Pero, evidentemente, todo lo que se ha programado aquí está supervisado por el terapeuta. Imaginaos si no, ¿vale? Este es el gran reto. El gran reto en actuadores, en portabilidad, en ligereza. Ahí estamos trabajando, ¿no? Luego, para ir terminando, ¿no? Os he enseñado plataformas que son a gran escala, pero ¿y la pequeña escala? ¿Y los nanorobots? Estos nanorobots que son capaces de introducirse en el torrente sanguíneo y tomar medidas de las constantes vitales que hay ahí, ¿no? Esto es maravilloso y ahí la bioingeniería tiene mucho que decir. La bioingeniería nosotros la hemos montado en la universidad hace como 5 o 6 años y es ahora mismo en nota de corte, en interés. Es decir, es una de las carreras más valoradas y más demandadas, ¿eh? Y esto me alegra porque creo que hacia ahí tenemos que ir, hacia la aplicación de la ingeniería a la salud, a lo asistencial, hacer estos robots. Entonces, bueno, la escala, por supuesto, se nos reduce muchísimo, pero entended que esa miniaturización de estos dispositivos que os he enseñado es fundamental y se consigue y podemos hacer aplicaciones maravillosas, ¿no? Esto es así, ¿no? Y, por supuesto, ya no hablo solamente de ingerir un mini robot y llevarlo al estómago, ¿no? Y que allí nos deposite un alimento, por ejemplo, o un medicamento, ¿no? O incluso que sirva para hacer un tratamiento radiológico, sino que ya hablo de implantar los robots. Esto también son retos que se están enfrentando y cada vez más. No sé si conocéis a Neil Harbisson, es un cyborg que, bueno, que lo es porque esa antena la tiene incrustada en su cerebro, en su cráneo, perdón, no en su cerebro, en su cráneo. No se la puede quitar, no se puede ir a dormir y decir, me la desconecto. Y lo que hace es que permite ver en color lo que él ve solamente en blanco y negro. Él no puede ver en color, solamente ve en blanco y negro, pero gracias a que tiene esa antena percibe los colores y cada color lo traduce en una vibración muy concreta. Como sabéis, nuestro oído oye vibraciones, o sea, oímos a través de las vibraciones de la cadena de huesecillos, ¿no?, que tenemos en nuestro sistema auditivo, ¿no? Entonces, lo que hace es que no ve el verde, por ejemplo, pero escucha el verde, ¿eh? Esto es curiosísimo, es lo que se llama, lo que tenéis ahí, sustitución sensorial, ¿no? Y esto lo permite la tecnología, lo mismo que un ciego que no ve es capaz de leer gracias al braille o con dispositivos tecnológicos es capaz de, escuchando el pitido, saber si su bastón se está acercando pues a un bloque o a una pared o no, ¿vale? Entonces, sustituyo un sentido por otro. Y esto es lo que nos permite el mundo cyborg, ¿no? Del que podríamos hablar extensamente, pero que quiero que entendáis que está ahí entre los retos de los retos, ¿no? Y ya para concluir, la robótica blanda. La robótica blanda, mirad, es un paradigma para mí que parece que ahora como es nuevo, ¿no? Pero yo es a lo que me dedico realmente. Todo esto aplicado al roboteo y a otros robots, como los exoesqueletos que os he enseñado, pero con materiales blandos, porque fijaos, los robots humanoides se caen, pues claro que se caen. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque todos tienen los pies planos y rígidos. Es que en cabeza de quien cabe que no, ¿verdad? ¿Qué robots humanoides veis ahora mismo? Ni en los de Boston Dynamics que de verdad tengan una planta del pie blanda. Con lo que esto evita, ¿no?, absorber el golpe, etcétera. Es decir, los materiales blandos absorben el golpe, absorben las vibraciones y evitan que esas vibraciones se vayan a la cadena del cuerpo y que el robot termine cayéndose. Por no decir que golpearte contra un robot blando es mucho menos doloroso que golpearte contra un robot rígido, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de los robots blandos, que son capaces de tener un mayor rango de movimientos, de doblarse, de entrar en un entorno confinado, de inspeccionar un terreno de ruinas tras una catástrofe, ¿no? Y además los podemos miniaturizar, como ese que veis ahí en el dedo, la llama del dedo de una persona, ¿no? Y los podemos ingerir, como veis ahí en esa maqueta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Podemos hacer grandes cosas con los materiales. La ciencia de los materiales es una disciplina que hoy en día es fundamental en la robótica, porque ya
nos vamos a olvidar de hablar de que el cerebro del robot está en la CPU, está en el ordenador. No está solo en el ordenador, está en la piel, está en su cuerpo, porque el cuerpo está hecho de materiales que son capaces, esos materiales, de ser sensores por sí mismos, porque se fotoexcitan con la luz o con la temperatura, y a la vez ser actuadores por sí mismos, porque tras esa excitación, como ocurre con los SMAs, con las aleaciones con memoria de forma de las que os he hablado, pues con esa excitación pues se encogen o se extienden, ¿no? Y no necesito ningún cerebro que les diga, oye, que te tienes que recoger, oye, que te tienes que extender porque lo que está pasando es que lo que se ha percibido es esto o es lo otro. Ellos lo perciben y actúan de forma reactiva. Entonces, este es el futuro. Este es el presente, pero es fundamentalmente el futuro de la robótica, ¿no? Nosotros ahí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos diseñado un cuello blando para Teo. A Teo le hemos quitado ese cuello grande que tiene y lo que le hemos puesto es algo que vais a ver aquí muy sencillo, que es como una especie de columna vertebral en azul, ahí la veis, con tendones, estos cuerdas amarillas que son hilos de pescar, que entendáis que aquí las cosas se hacen a modo de prueba de concepto muy básicamente. Esto es un cuello que prototiparlo nos ha costado físicamente, o sea, económicamente, nada, céntimos, porque pesa 14 gramos este cuello y es capaz de mantener una cabeza de hasta 2 kilos, ¿no? Entonces, ahí lo habéis visto que se ha movido un poco, pero porque no está bien anclado al torso, no porque esté vibrando, Entonces, veis que conseguimos, pues, una columna vertebral, ¿no? Y estamos haciendo maravillas con esto porque ahora lo hemos llevado a un brazo, ahora esto va a ser un brazo y puedo anidar un eslabón con otro y tener varios eslabones en un solo brazo y hacer maravillas y recrear un montón de cosas, ¿no? Pero fijaos, y para concluir, yo creo que todos entendemos el potencial de la robótica blanda, porque todos entendemos que en la naturaleza la mayor parte de los seres vivos son blandos, que por algo será, ¿no? Pero hay otro ingrediente muy importante y es este, ¿no? El de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque los materiales que son flexibles, ¿no? Como ocurre aquí con estos flexos de Pixar, tienen una capacidad de lenguaje no verbal impresionante y resultan sencillamente empáticos. Mirad que no puede haber un objeto más frío y menos emocional que un flexo, que ni siquiera tiene ojos y boca, que es el primer recurso al que recurrimos cuando queremos hacer un robot social. Ponerle unos buenos ojos y una buena boca y que ponga cara triste y entonces transmite tristeza, o que ponga cara alegre y entonces transmite alegría. Aquí no tenemos ese recurso y es alucinante cómo somos capaces, con esos movimientos flexibles, con esos elementos flexibles como los muelles, generar, o sea, de verdad que te pones en la piel del flexillo, ¿no? De que ha pinchado la pelota y su tristeza y la madre, ¿no? Y cómo mira a su madre y dices, uy, ¿aquí qué ha pasado, no? Todo es lenguaje corporal, es decir, mirad el potencial que tiene esa robótica más blanda, más flexible para no solamente hacer esos equilibrios con la pelota, sino también para transmitir esa emoción, ¿no? Y ese es el gran reto. Yo creo que estos son, en resumen, para mí, grandes retos que, bueno, he recorrido muy rápido, ya me gustaría tener muchísimo más tiempo, pero bueno, creo que más o menos vienen a resumir, sobre todo porque nosotros trabajamos con muchos laboratorios en el extranjero y estos son retos, puedo decir, actuales a nivel global, no solamente de mi laboratorio. Yo os lo he contado desde, por supuesto, los prototipos que desarrollamos nosotros, porque son los que conozco y me hacen entender los retos de primera mano, ¿no? Pero puedo garantizar que son retos comunes y que todos estamos más o menos en la misma línea, unos más avanzados que otros, porque unos tienen mucho más dinero que otros para poder hacer proyectos de robótica que son muy caros, porque construir un robot cuesta mucho dinero. Por desgracia no podemos resolver los problemas solo con un ordenador sentado en una oficina, pero bueno, hacemos lo que podemos y no nos va mal. Creo que tenemos un potencial muy bueno en España para poder ser líderes de verdad en robótica y en inteligencia artificial. Y hasta aquí, no sé si os ha resultado muy rápido, muy interesante, ¿no? Sí que no me importa, me voy a quedar todo lo que necesitéis para por supuesto, aclarar todas vuestras dudas y vuestras consultas, porque a mí me encanta el debate y creo que para mí es lo más enriquecedor y creo que para vosotros espero que también lo sea. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, como no puede ser de otra manera, nuestra ponente de lujo de hoy, Concepción Alicia Monge, que tengo que decir que hace ya 3 años colaboramos con ella con nosotros, con nuestra asociación, la Asociación Española de la Singularidad, y desde entonces me tengo por uno de sus fans. Para mí ha resultado escaso, pero te queríamos emplazar más adelante a otra de tus conferencias. Sucintamente, nuestros asociados por vía web nos han hecho una serie de preguntas que ya las tengo aquí organizadas. Perfecto. Pero comentarte también que nos has hablado de Teo, el humanoide Teo, nos has hablado de Maggie, conocemos la historia de Manfred 2, nos faltaría a lo mejor en una siguiente conferencia que nos hablaras de Amor, de Asimov, de Tiago y de UC3M, que vamos a ver por dónde va en España, dónde va el trabajo que estáis realizando en la Carlos III. Te hago una pregunta desde Aldea del Fresno, de Estela. ¿Qué días tenemos para formarnos en robótica? Bien, muy buena pregunta. Pues mira, esa es una pregunta que me suele hacer muchísimo los chavalillos. Yo participo en la universidad en los programas de promoción y siempre te preguntan, ¿y qué tengo que estudiar? Bueno, fundamentalmente tendría que estudiar un grado en robótica, pero ¿qué ocurre? Que no los hay. Hay solo uno y ahora vamos a lanzar otro. Nosotros en la Universidad Carlos III lo vamos a implantar, ¿no? Ya estamos en ello. Pero es cierto que mismo todavía no hay una oferta de grados en ingeniería robótica en las universidades españolas, como sí ocurre en las universidades de fuera. Entonces, eso no quita que no haya, por supuesto, disciplinas de la ingeniería muy cercanas y muy próximas a la robótica. Lo que ocurre es que hay que decir, cuando uno dice, yo me quiero dedicar a la robótica, pero ¿a qué parte de la robótica? ¿Qué te interesa de la robótica? ¿Te interesa la parte mecánica, la parte de locomoción, ¿no? ¿O te interesa más la parte de inteligencia artificial, ¿no? Porque, claro, evidentemente esas disciplinas son, pues bueno, afines, pero diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si tu interés está en decir, bueno, no, yo quiero diseñar el cuerpo del robot, materiales, movimiento, pues ahí hablamos de una ingeniería mecánica, una ingeniería electrónica, ¿verdad? Y automática, y son las más afines. Si queremos más dedicarnos a la parte de, oye, no, yo lo que quiero es, pues, esta inteligencia artificial de la que habláis, ¿no? Procesamiento, etcétera. Pues, hombre, me tengo que ir más a una rama que tenga más que ver, pues, con la inteligencia artificial, que ya existen grados en inteligencia artificial, o, en cualquier caso, con la informática, porque en el fondo esto es programación y programación y programación, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Depende y mucho de la aplicación. Hay gente que lo que quiere son robots para medicina. Pues entonces deberías irte a una bioingeniería quizás, ¿no? En función de lo que pretendas, ¿no? Pero, pues sí, nosotros tenemos alumnos de bioingeniería que se dedican, por ejemplo, a hacer nanorobots o incluso, si este es tu interés, que no es que sean robots, pero bueno, máquinas que son capaces de hacer pieles artificiales. Pieles artificiales con el propio plasma del paciente de un quemado, por ejemplo, para implantarle esto como piel, ¿no? Es impresionante, de verdad. A mí es que la bioingeniería a mí me apasiona. Yo si pudiera volver a estudiar, la haría. Porque es que, de verdad que creo que aúna dos disciplinas maravillosas. Por un lado, la tecnología y la robótica y por otro, la parte de bio, ¿no? Y yo creo que ese conocimiento de las dos partes es un balance perfecto, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido. No hay una sola carrera, hay muchas, pero estamos de verdad aglutinando todos los conocimientos en un solo grado, en una propuesta de un grado, que esperemos que de aquí esperemos no, con casi toda seguridad, el curso que viene por el siguiente estará implantado en nuestra universidad y por lo menos ya habrá algunas más de 2 que tengan estos grados. Vale, la siguiente pregunta es de Loli, que una persona que vive en Zamora. Bueno, antes de nada comentarte, a ver si puedes enfocar, quitar en tu pantalla, que está saliendo, en vez de tu figura, sale, yo creo que ya, ¿no? Vale, ahora, perfecto. ¿Ahora sí? Ya te veo. Vale.
Ahora habla de las que ha visto por internet que hay 6 patentes y habla de verificación de trayectoria de un túnel, inspección de palas de aerogeneradores o dispositivo electromecánico portátil de asistencia. Coméntanos qué otras patentes y qué proyectos actualmente estáis involucrados en este tema. Pues mira, una de las patentes que está en proceso, que esperemos que llegue a buen puerto, es la de la articulación blanda, que os he enseñado a modo de cuello entero, pero esto es algo que previamente pues hemos detectado que había ahí un nicho y hemos hecho esta articulación, que es pues una columna vertebral actuada por tendones, ¿no? Entonces, todo esto está patentado, está bajo proceso de patentamiento, todavía no tenemos la concedida la patente, pero ha sido ya reconocida además por la universidad en un programa que tenemos de Lab for Pymes, ¿no? De laboratorios para pymes, y ha sido preseleccionada para, pues, digamos, para que las empresas la conozcan de primera mano en un programa que hay con empresas y podamos intentar llevarla al mercado, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos mucho que decir, los que nos dedicamos a la robótica blanda. Yo creo que las articulaciones blandas son cada vez más necesarias para aplicaciones, pues, cada vez más de interacción con los humanos y con entornos que son totalmente desconocidos. Por ejemplo, el rover que se ha mandado, el Perseverance, que ahora está allí en Marte, evidentemente, pues la adaptabilidad de estos robots al terreno cuando tienen articulaciones blandas es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, una de las empresas con las que tenemos un doctorado industrial, donde estamos llevando esta tecnología ya casi al mercado, es un primer paso, un paso previo. Ellos se dedican al espacio y lo que quieren es hacer un robot, bueno, pues precisamente para manipular basura y tal en el espacio, ¿no? Entonces, esta es una de las patentes ahora mismo más potentes que tenemos, ¿no? Luego, evidentemente, estas que has mencionado son patentes que algunas, como lo sabéis, algunas terminan por abrirse y ya no pagas más la patente y se abre y ya quien quiera que la use. Y otras, sin embargo, evolucionan más prósperamente y se van cada vez mejorando más, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros lo que tenemos son nuestra transferencia hasta el día de hoy, quitando esta que os he contado de la blanda, de la articulación blanda, está muy vinculada a la construcción, ¿vale? A la robótica con aplicaciones en construcción. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en otra patente para proteger la investigación que se ha desarrollado en un proyecto europeo en el que se ha desarrollado un robot perforador. Lo que tenemos es un robot que es como un gusano y que, pues, a base de inflar y desinflar, ¿no? Va avanzando y es capaz de hacer una perforación en el terreno y de cruzar una calle. Básicamente esa es la idea, de empezar taladrando por un lado de una acera y cruzar la calle y aparecer la cabeza en la otra acera de la misma calle, ¿no? Para, pues, obras que se hacen en las ciudades que, como sabéis, se tienen que levantar todo el acerado, toda la carretera, pues para evitar precisamente esto. Ha sido un éxito y ya, de hecho, estamos trabajando en el segundo proyecto, que ojalá salga. Es un proyecto europeo con socios muy potentes, empresas, y eso también está en proceso de patentamiento, ¿no? Y son las dos grandes novedades que os puedo contar. Este último ejemplo que acabas de poner se da la casualidad que justamente en la zona donde yo vivo lo han utilizado para meter canalizaciones de agua. Y lo pude probar, además, con mucha expectación y cómo lo manipulaban. Has comentado que en robótica humanoide no se ha evolucionado tanto como, por ejemplo, en robótica industrial. ¿Crees que en el corto plazo se desarrollará de forma más activa, rápida, más robusta el área de robótica humanoide, que por otro lado es la que más nos llega, digamos, al gran público con los robots estos de las películas? Sí. Hay un matiz. No digo que no se haya desarrollado mucho, pero que lo que se ha desarrollado, que es mucho, no es suficiente para todavía poder decir que tenemos un robot robusto, como sí que ocurre con los robots industriales, ¿no? Los robots industriales ya está más que demostrado que son robustos, funcionan, son precisos, no fallan. O sea, realmente estas noticias sensacionalistas que muchas veces vemos de un robot ha matado a un operario en una fábrica, bueno, el robot no ha matado al operario. Es que el operario, pues,
o el robot ha mal funcionado porque estaba mal programado, o el operario ha infringido cualquier protocolo de seguridad mientras lo limpiaba, o en fin, el robot no tiene esa voluntad de matar y bueno, pues no, lo único que pues, se habrá puesto en marcha cuando no debiera, o lo han puesto en marcha cuando no debieran, o al programarlo algo habrán hecho mal, porque el robot, por suerte, es muy tonto, ¿eh? Por suerte es muy tonto, entonces va a hacer lo que tú le digas, no lo que él quiera. Entonces, bueno, esos robots que son sumamente robustos, claro, pues ya han demostrado que son válidos y cada vez los mejoran más porque son más rápidos, como lo veis, que ya le ganan la partida al del ping-pong, ¿no? Pero estos avances todavía no son tan... Podríamos hacer un humanoide tan robusto, pero claro, no sabéis lo que pesa un robot industrial, eso pesa un montón, o sea, nos costaría, sería un Mazinger Z de humanoide, evidentemente eso no nos duraría la batería ni siquiera para un movimiento, ¿no? No hay que olvidar eso también. Al final, tú dices, sí, por mucho que yo tenga el humanoide más potente y que aguante más peso y qué tal, pero ¿y la cantidad de energía que consume esto? Es que de eso no hemos hablado. Y una de las razones por las que un humanoide no puede estar en tu casa danzando, aparte porque se cae, porque no está suficientemente evolucionado, es porque la batería que requiere para mover 26 motores o 30, depende de los grados de libertad que tenga, no da. Un robot industrial lo tienes a la luz, enchufado en la fábrica haciendo 10.000 millones de veces lo mismo, ¿no? Y claro, ese reto también de las baterías, si nos pasa con los móviles, que nos cansamos de que a la mínima se nos acabe la batería, pues imaginad con un robot, la autonomía es que es patética. Esa es la realidad. Cuanto más movimiento, cuanto más motores, menos dura la batería. ¿Por qué los robots sociales, estos que te reciben en un centro comercial, en un museo, por qué esos duran más? Porque solamente tienen que mover unos motorcillos con ruedas y ya está. Pero cuando tienes que mover todas las articulaciones de un brazo multiplicadas por 2, porque hay 2 brazos, todas las de una pierna multiplicadas por 2, más las caderas, más el cuello, en fin, pues claro, la cosa te baja en media hora, ya el robot no hace nada, ¿no? Yo siempre cuento eso porque me hace mucha gracia. Cuando yo empecé a dedicarme a robótica, iba a los congresos y tal, la gente decía, pero ¿por qué los vídeos de los robóticos no duran ni 3 segundos y como mucho duran medio minuto y tal? Y claro, ya una vez dijo un hombre, pues porque la batería no da para más, es que el robot ahí ya no hace nada más. Y claro, y tú dices, bueno, entonces son muchas cosas tangentes a estos desarrollos que todavía no permiten que lleguemos. Ahora, estamos avanzando bastante, ¿no? Yo creo que sí que nosotros vamos a poder ver un humanoide mucho más robusto y más integrado. En esta vida lo vamos a ver, desde luego, en la nuestra, me refiero, en la de los que estamos aquí. Espero que sí, pero bueno, a lo mejor hay que esperar dos decaditas o así, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo vemos. Vamos a ver. Mientras estimulamos que alguno de nuestras personas que están haciendo a la conferencia, si quieren hacer alguna pregunta, te voy a hacer una que, como poco la voy a denominar curiosa, es Elena de Águila, dice, te leo textualmente, después de los ingentes titulares en el día de hoy sobre el corte de coleta de Pablo Iglesias, ¿crees que alguna vez vamos a controlar los algoritmos para que no nos llegue lo publicitado o información que queremos? Ahí te la dejo. Bueno, eso ya se podría hacer. Es decir, de hecho, ahora recibimos esas publicidades o esas noticias precisamente porque los algoritmos hacen que las recibamos, ¿no? O sea, lo fácil sería desenchufar el algoritmo, o sea, desconectar, borrar el algoritmo o no ponerlo en uso para dejar de recibir ese tipo de información, ¿no? Pero yo creo que con esto hay que aprender a convivir porque esto no va a cambiar. De hecho, va a ir a mucho peor. Va a ir a mucho peor. Es decir, y esto tiene un riesgo porque para mí, esto que se habla tanto de que estamos en la sociedad de la comunicación, de la intercomunicación, todos conectados, tenemos accesibilidad a todo lo que sucede en el mundo en cada instante, porque es la verdad, porque ahora ya todos somos reporteros, todos somos cámaras, todos grabamos en el momento lo que le sucede al vecino, lo colgamos y lo visualizan millones de personas en el mundo, no hace falta que nos lo den en las noticias. Sin embargo, muy en contra a esto, muy al contrario, lo que sucede es que cada vez recibimos más sesgada la información. O sea, porque evidentemente hay que filtrarla, por supuesto, ¿no? Pero estas máquinas, estos algoritmos, lo que hacen es que la filtran en función de cómo nosotros nos mostramos ante la red, qué tipo de noticias consumimos.
y parametrizan y filtran. Y lo que no tenga que ver con esa tendencia nuestra o con esos gustos, pues lo eliminan, ¿no? Entonces, y esto es un problema muy serio porque nos hace percibir la realidad y lo que sucede en la realidad de una forma muy sesgada. Con lo cual, claro, pues si yo tengo una afinidad determinada política o me gusta un tipo de cine o lo que sea, pues me van a bombardear con esas ideas todo el rato, ¿no? Y por tanto, pues voy a pensar que en el mundo lo que hay es eso, que eso es lo que está bien o eso es lo que efectivamente veis como yo pienso. Todo lo que sucede es lo como yo pienso, pues si yo tenía razón. Y estoy perdiéndome la otra mitad, lo que sucede, ¿no? Entonces esto es muy serio y muy grave, ¿no? Yo creo que ahí teníamos que, de verdad, poner... No sé, esto es muy complicado, yo no sé cómo hay que hacerlo, pero bueno, podéis hacer una prueba. Buscad algo en Google España, lo que queráis, y mirad las noticias que se os dan sobre eso. Y ahora cambiad de país, cuando vayáis a buscar algo, pensad en algo que realmente entendáis que hay sensibilidades diferentes en unos países y en otros. Y ahora buscad en el Google, pero en el Google del otro país, que eso se puede buscar, ¿vale? Google, yo qué sé, China, la misma noticia o el mismo topic y a ver qué resultados os dan. Entonces vais a ver que os dan resultados totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque esas sociedades están sesgadas, sesgadas hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y la realidad, pues no es ninguna, porque es un compendio de todas las realidades, ¿no? Y el problema está en que no tenemos ni la energía ni las ganas de creernos esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estamos más cómodos creyéndonos la realidad que nos llega de las inteligencias artificiales estas, que ese es el gran dilema, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que ser muy crítico y hay que estar muy formado e informado de cómo están trabajando las tecnologías. Una batalla que se tiene con la inteligencia artificial es que cada vez sea menos caja negra. Yo no sé qué hace la máquina para decidir, pero lo tengo que saber. Yo tengo que saber qué criterios está aplicando. Pues está aplicando el criterio de que como yo le he dado 3 veces seguidas a una noticia de no sé qué partido político, pues ahora a partir de aquí, pues todo lo que me va a llegar son noticias de ese partido político. Y eso es lo que tengo que entender, ¿no? Entonces, hay una parte de humanidades aquí de la que no hemos hablado, pero que si no va de la mano del avance tecnológico, estamos más que perdidos. Al final vamos a ser más máquinas que las máquinas. En fin, no sé si he contestado reflexiones que creo que eran importantes sacar, ¿no? Sí, ya entiendo por qué salen tantas noticias de bricolaje. ¿Que ya entiendes? ¿Sería posible que ya entiendo por qué me salen tantas noticias de bricolaje? Ah, ya. En mi caso. En tu caso. ¿Sería posible visitaros in situ algunos de vuestros trabajos o desarrollos? ¿Sí? Por supuesto. Vale, yo de verdad, ya en mi laboratorio ya me porque bueno, he llevado mucha gente a vernos y yo espero, yo creo que hay que acercar la ciencia y como los robots estos nuestros no es tan fácil sacarlos del laboratorio, porque también como los de Boston Dynamics donde mejor funcionan es en el laboratorio, por no decir donde únicamente funcionan. Entonces, yo tengo que invitar a que vengáis a verlo y yo estoy encantada, ¿verdad? De hecho, bueno, pues este año se ha paralizado todo con el COVID, tengo ahí pendiente unas visitas que yo no sé cuándo coja la lista, pero yo, por supuesto, el curso que viene, que en principio volvemos a la presencialidad, todos, pues si el laboratorio vuelve a estar abierto a todos, abierto a los investigadores, pero no al público, pues os hacemos un grupito pequeñito y os lo enseño todo. Entre otras cosas... Lo estamos grabando, ¿eh? Estamos grabando esto que acabas de decir. Yo mi palabra la cumplo. No lo dudes. ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero hacer una, Julián. Adelante. Tú mismo, Manolo. Cuando tú digas, vale. Concepción, hola. Hola. Está magnífica como la otra vez y hoy muchísimo mejor aún. Oye, mira, has dicho una cosa antes que me ha dejado, como siempre, me deja muy sorprendido. Era referente, no sé qué, uno de los aparatos que necesitabais adquirir un producto en el Japón y que, claro, los japoneses se negaban a entregarlo, como es lógico, como es la patente. Entonces yo hay una cosa que no consigo comprender, como en un país como el nuestro, que el primer robot que hubo en el mundo, el hombre de palo de Juanelo Turriano, el primer ajedrez del mundo automático que hubo, el de Leonardo Torres Quevedo,
o incluso el submarino Esperal y el Monturiol o el autogiro La Cierva, un lugar como este, no somos capaces de desarrollar productos de algo que no debe ser tan complicado para ingenieros, matemáticos y gente experta en algoritmos. Entonces, entiendo que vosotros estéis trabajando en un proyecto de colaboración público-privada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el sector privado, en las investigaciones, en las inversiones que hace, tiene mucha necesidad de que las utilidades que den los productos en los que se investigan funcionen rápidamente para obtener una rentabilidad grande. Mira, yo trabajo en el consorcio de transportes. Hemos hecho un robot. El robot consiste en un autobús sin conductor. Se ha hecho con la Universidad Autónoma de Madrid, con el consorcio de transportes y con la empresa pública ALSA, o sea, privada ALSA, ¿no? Por supuesto, ALSA está interesadísima en que funcione en 3 días, ¿no? El aparato ha funcionado ahí en la Universidad Autónoma. Ha tenido un fallo. El fallo ha sido humano. No humano del autobús, sino de una profesora de la universidad que se estrelló con el coche por detrás. No sabemos si aposta o sin querer, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de alguna forma podríamos, siempre que nos estamos dando latigazos, que en España nos investiga, que no tenemos capacidades, que no sé qué, que no sé cuánto, podríamos hacer un incentivo? Yo quiero aquí que todos no lo entiendan, de que tenemos mentes más que suficientes como para estar a niveles internacionales, ¿no? A lo mejor no de la primera categoría alemana o británica o francesa incluso, pero sí que una quinta posición, vamos a coger una quinta posición, ¿no? ¿Tú lo ves como posible, como factible, o lo ves que está la situación, que el investigador está...? No solo lo veo factible, es una realidad que tenemos mentes buenísimas y brillantes. Ahora bien, que se fugan a esos países. Claro. Es una pena, ¿no? Que no terminamos de tener una plantilla sólida de investigadores senior, ¿no? Que son los que se necesitan para que precisamente esa transferencia se haga más rápido, ¿no? Claro que es muy difícil que una empresa cuente con una universidad cuando la investigación en la universidad pues depende de laboratorios donde el investigador principal pues, es un burócrata. Uh-huh. Yo soy la investigadora principal y soy una burócrata, ¿no? Y dependo de que tenga un doctorando, 2 doctorandos, 3 doctorandos, ¿no? Que sí, que tú tienes que tener las ideas claras y guiarlos, y eso es una cosa importantísima. Pero al final, el que realmente desarrolla la investigación es el doctorando. Entonces, el doctorando es un chico, una chica que termina su tesis y que empieza a trabajar. Y que tú le tienes que enseñar todo lo que tú te aprendiste la tuya, y decirle y contarle, oye, mira, ¿qué hay que hacer aquí tal? Y cuando ya lo tienen formado, pues resulta que ya no hay contratos para darle al doctorando. Yeah. Ya, porque si sale una postdoctoral, no la puedes disfrutar en tu centro donde te has hecho la tesis, con lo cual, por narices te tienes que ir fuera. ¿Y qué pasa? Que cuando se van fuera a hacer la postdoc, claro, tocan las palmas. Dicen, jolín, ¿qué me has mandado a esto? Claro, pues ya sabe un montón y les resuelve las castañas a los de allí, ¿no? Los de allí que encima tienen la suerte de que tienen una manera o una forma de estabilizar a su plantilla. Con lo cual, tenemos mucha formación, es alucinante, formamos muchísimo, generamos muchísimo talento, pero no lo mantenemos. Ese es el problema. Ese es el problema. No sé cómo hay que hacerlo, ¿eh? Yo entiendo que esto, si no se ha hecho hasta ahora en un montón de años, será que no es fácil hacerlo. Pero bueno, en otros sitios sí que lo consiguen. No sé, podríamos copiarnos, como hacen los chinos, que se copian y mira, ahí les va, ¿no? Pues ¿por qué no nosotros, no? Y es una pena, de verdad. Yo tengo mucha frustración porque ahora que estoy de investigador principal y que, bueno, progresivamente te da rabia, pero te alejas un poco del laboratorio, del día a día de estar programando, picando código, cambiando, soltando un cable. Esto que, claro, en la tesis pues era todo el día a día, ¿no? Pero ahora ya no es tanto así, ahora me dedico más a ver las oportunidades de proyectos, hacer memorias, conseguir que nos den la financiación para tener un equipo y poder hacer, cuanto más mejor, robots de este tipo. Yo un robot de estos no lo puedo hacer con una persona ni con 2. Es que necesito un físico, un matemático, un informático, un mecánico, un electrónico, todos, ¿no? Y un diseñador encima, y si es artista mejor, que me haga un cuerpo de que todo el mundo enamora, ¿no? ¿Y de dónde consigo eso? Es muy duro. Entonces, es una pelea continua por la financiación
que como me fallo un año, cuidado, porque a ver cómo mantengo a mi plantilla y cuando pierdo la financiación es que me quedo sin plantilla y tengo que empezar de cero, porque la gente se va. Y eso es por lo que no podemos ir tan rápido como otros van, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la investigación en España. Es así. No hablar del sueldo, ¿eh? Porque dicen, bueno, son pocos, pero macho, estamos forrados, ¿no? Pues no, futbolistas también hay muchos. No, en absoluto, forrados en absoluto. Muy precario todo, ¿no? Es una pena, de verdad. ¿Y con qué cara le dices tú a alguien? No, hombre, haz la tesis, que te ofrecemos un puesto aquí pues si son 1.000 euros, 1.100, o sea, así. Pero bueno, estás dando clases, en fin, una serie de exigencias. ¿Y cuál es el futuro? Pues aquí no te quedas. O sea, no sé, entonces es muy frustrante, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Concepción. Muchas gracias. Pues son las 8:25, sabiendo que tenías prisa, nos has dicho que lo podías un poquito alargar. Que ya tengo yo, el mochuelo está en el nido, no hay problema. Todo lo que queráis, todo lo que da. Vamos, como siempre nos sabe a poco y te voy a seguir detrás para lograr esta visita in situ de nuestra asociación, de la Asociación Española de la Singularidad, que como sabéis hoy llevamos 34 conferencias con el bache de la pandemia que no las podemos hacer, que es lo que nos encantaría. Recordaros el correo electrónico aesingularidad@gmail.com. Y para terminar, nuestro presidente pues va a hacer el cierre, Antonio Miguel Carmona, que está. Antonio. Muy bueno, ahí estamos. que me escucháis bien, estoy parado en una calle de Madrid, salgo de una televisión y me he perdido en la conferencia de Concepción Monge, pero la pienso ver porque la hemos grabado. Venga, vale. Como presidente de la Asociación Española de la Singularidad, tengo que primero pedir disculpas porque estaba en un debate de televisión y no he podido estar, pero yo prometo, porque me interesa mucho. Mi primer artículo en la prensa especializada fue sobre robótica industrial. Curiosamente, tenía yo muy poca edad. Yo soy economista y no tengo formación de ingeniero, obviamente, ¿no? De STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Un poco de Mathematics, sí. En cualquier caso, es un honor haber estado haberte tenido invitada en esta conferencia. Por las chats que me iban enviando mientras yo estaba en televisión, pues estaban todos bastante emocionados. En el chat que tenemos de la asociación me enviaban comentarios muy elogiosos sobre tu intervención. Yo lo miraré. Quería simplemente enviarte un abrazo y darle la palabra a Ángel Gómez de Ágreda, a Carolina Gutiérrez y a Julián Palomar para que sean ellos los que despidan el acto, por supuesto. Un abrazo fuerte. Adelante, muchas Ángel. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ángel. No, yo espérate que es que estoy todavía tomando apuntes de la charla. Me he quedado con ganas de preguntarte, Concha, ¿no? Si esa humanización de los robots, aparte de más difícil, es deseable, ¿no? O si es necesaria incluso. Entiendo que para los que tienen que empatizar, pues ayuda bastante, pero para los demás a lo mejor podríamos prescindir de ella. Bueno, efectivamente, o sea, al final tienes que trabajar en pro de la aplicación. Y lo que tienes que pensar es realmente en aplicaciones que sirvan para algo, ¿no? Que tengan un sentido y que ayuden, ¿no? Que digas, aquí la tecnología contribuye fenomenalmente bien. Identificar esos problemas, lo primero, ¿no? Para no tirar el dinero y el tiempo de nadie, ¿no? Y los recursos. Y bueno, identificado el problema, pues ahí ya ves qué necesidades tienes. Y diseñar los robots, pues si lo que necesitas es empatía, pues habrá que darles empatía. Y si lo que no se necesita es eso, pues no se necesita eso, ¿no? Y yo creo que hay que establecer una línea clara entre lo que es un robot y lo que es un humano, porque es que yo creo que le damos un poder a las máquinas que no tienen, en parte por desconocimiento. Y la máquina, por mucho que tenga inteligencia, será distinta a la humana. Competitiva, por supuesto, con la humana, pero diferente. Y hay que entender que la máquina es máquina y nosotros somos humanos. Y no ni mejores ni peores, diferentes y complementarios.
Y desde esa perspectiva creo que podemos de verdad crecer hacia una sociedad tecnológica no tan dependiente de las máquinas ni tan temerosa de las máquinas. Porque ese temor, el problema es que no nos va a evitar la tecnologización y segundo nos va a hacer perder oportunidades de aplicaciones importantísimas. Pues una vez escribí que la diferencia entre los humanos y las máquinas sería siempre que las máquinas nunca serán capaces ni de perdonar ni de pedir perdón, porque nunca considerarán que están equivocadas, pero algunas máquinas nos han enseñado a dar las gracias y aprovecho para dártelas por esta magnífica conferencia y por el tiempo que nos has dedicado. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado. Eso te lo voy a copiar, ¿eh? Que yo, por eso quiero que me preguntéis cosas y que habléis. Todo lo que me decís, copio. Todo tuyo. Te lo copio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya sí. Soy un poquito raruno en eso. A ver. Venga, Carolina, quita el micrófono, Carolina. Sí. Bueno, muchas gracias, Concha. Lo primero, pedirte disculpas que me he enganchado tarde a tu presentación y como Antonio la veré desde el principio con la grabación. Y bueno, pues darte infinitas las gracias porque además Concha es una persona que siempre que se la pide que dé una charla, siempre dice que sí, que es una persona entregada a la divulgación de la ciencia, que yo creo que eso es algo fundamental, el que la ciencia llegue a todos, que nos llegue a todos. Lo que he podido ver de tu charla me ha encantado y por algo, en su presentación, porque no lo ha puesto en su currículum, pero por algo está considerada una de las mejores, si no la mejor profesora de la Universidad Carlos III en las evaluaciones que hacen los alumnos. Y yo creo que es un orgullo para todos que tú, como mujer además y que trabajando en una universidad pública, yo creo que es un orgullo para todos los españoles tener gente como tú haciendo esa investigación y afortunados que no te haya sido un cerebro robado y que puedas estar dando tus frutos aquí en España, aunque eso luego tenga trascendencia fuera, pero eso pues para nosotros, yo que soy investigadora también, pues para mí es un orgullo tenerte y bueno, pues darte infinitas gracias y por supuesto a todos nuestros socios por estar ahí, simpatizantes y por estar una vez más en una tarde al mes con nosotros en nuestras conferencias exponenciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito, Carolina, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias. Me alegro mucho de volverte a ver. Igualmente, un beso fuerte. Un abrazo, un beso fuerte a todos. Muchas gracias. Adiós. Luego. Adiós. Chao.